A ver, bueno, ahora vamos a ver los procesos continuos que se usan para el teñido de mezclas, principalmente de poliéster algodón. ¿Le sigo leyendo, profesora? Sí, por favor. Ok. Procesos de teñido por impregnación. Procesos continuos. Tercera parte es para el teñido de mezclas, principalmente poliéster algodón o poliéster viscosa. Proceso para poliéster celulósicas. Mezcla. Impregnar. ¿Qué significa IR, profesora? Es presecar con rayos infrarrojos. Ah, ok. Impregnar, presecar con rayos infrarrojos, secado, termofijado, lavado, secado. Impregnar con rayos infrarrojos. Ah, secar, No, perdón. no, impregnar es en el fular. Ujú, Después es presecar con rayos infrarrojos. Ajá, perdón, me confundí. Impregnar, presecar con rayos infrarrojos, secado, termofijado, impregnado químico, vaporizar, lavar y secar. Impregnar, Okay. presecar y con rayos infrarrojos, secar, termofijar, impregnar, presecar con rayos infrarrojos, secar, fijar, lavar y secar de nuevo. Básicamente, estos procesos continuos para mezclas son para teñir con colorantes dispersos, colorantes reactivos de baja reactividad. El primero es el proceso donde se tiñen simultáneamente los dos colorantes. En la impregnación se aplican los dispersos y reactivos con un álcali débil. En el segundo proceso que se menciona, se impregnan los dos colorantes dispersos y reactivos, pero sin el álcali en la impregnación de los colorantes, secado y termofijado. Se aplica una impregnación de álcalis para la fijación en un vaporizado del colorante reactivo. El tercer proceso continuo se tiene una impregnación, un presecado con rayos infrarrojos, el secado termofijado para teñir el poliéster y se repite para teñir el algodón con reactivos. Impregnar, presecar con rayos infrarrojos, secado termofijado, impregnar con eh, presecar con rayos infrarrojos, secar, fijar y lavar. Ok, bueno. Entonces vamos a ver. En el primero, impregnar en el fular, presecar con rayos infrarrojos. Este presecado es muy rápido, es unos segundos, ¿sí? Menos, menos de 40 segundos, 30 segundos, menos. A veces son hasta menos de 20 segundos, ¿sí? Son dos placas que están paralelas, que están una frente a otra, y en medio pasa la tela. En estas placas tenemos precisamente una serie de lámparas de rayos infrarrojos o bien resistencias de rayos infrarrojos, los cuales producen un calor uniforme en ambas caras de la tela, porque les digo que pasa en medio de estas dos placas. Y esto es para restar un poco de humedad en la tela, para que de esta manera este, pueda haber menos migración del color. Lo que aquí se busca en los procesos continuos es evitar la migración del color, ¿sí? Porque nos puede dar muchos problemas. Por lo mismo también se ocupa pickups de bajo porcentaje, precisamente para no tener tanta humedad en las fibras, en las telas, ¿sí? Y que puedan favorecer esa migración, ¿ok? Después pasan al secado, el cual pues tiene que estar bastante uniforme el secado en ambas caras, y después al termofijado, para que en el termofijado con mayor temperatura, ya el secado ya es un calor seco, ¿sí?
Y después el termofijado, pues también es calor seco, pero es más alta la temperatura, puede ir de 180 hasta 220, dependiendo. Y y de esta manera, ya ahí ya se fija el color con la temperatura del termofijado. Ahora, en pueden entrar las dos fibras, o sea, el color para tanto para poliéster como para algodón, porque el algodón teñido así con los colorantes reactivos, pues se puede fijar, ¿no? Claro que en la fórmula de impregnación tiene que ir el álcali para alcanzar a fijar el colorante reactivo. Ustedes van a decir, bueno, pero el disperso necesita ácido. Sí, pero en este caso se hace la selección de los colorantes dispersos que requieren menos pH ácidos y que pueden tolerar el ser teñidos con un pH ligeramente alcalino. Ahí sí se tienen que seleccionar los colorantes, no todos van a ser adecuados para teñir por impregnación secado termofijado, por lo mismo de que tienen que ser colorantes dispersos que tengan resistencia a teñirse con un pH ligeramente alcalino. Por eso aquí se trabaja solamente tonos claros a medios por este proceso, y aparte de que se trabaja tonos medios, pues por lo mismo también usamos poca cantidad de álcali y usamos un álcali débil, como es el caso del bicarbonato de sodio. En este tipo de procesos, el álcali que se usa es el bicarbonato de sodio porque es un álcali débil. Y se usa aproximadamente de 10 o 15, dependiendo del tono, hasta un máximo de 30 gramos por litro de bicarbonato de sodio. ¿Sí? Pero para esto, como les repito, necesitamos hacer una selección de los colorantes dispersos que puedan ser teñidos en estas condiciones. Y aparte, aparte de que sean teñidos en estas condiciones, necesitamos hacer una selección de los colorantes también reactivos que sean más ¿cómo les diré? Más apropiados para este proceso. También no todos los colorantes reactivos son apropiados para este proceso. Se hace la selección. Ajá. Y aún así les digo, solamente es apropiado para tonos claros y medios. Intensos no. Para tonos intensos está de abajo, este proceso. Impregnar, secar con rayos, presecar con rayos infrarrojos, después secar con calor seco, termofijar, y aquí ya tenemos el colorante disperso fijo en el poliéster. Luego, para que se fije el colorante reactivo en tono oscuro, necesitamos impregnar el álcali. ¿Sí? Se impregna el álcali, se vaporiza. Ajá, aquí es un vapor no HT, es un vapor saturado, no necesitamos vapor a alta temperatura, sino un vapor saturado. Después se lava
y se seca. Ajá. Pero de esta manera, en esta otra parte que impregnamos el álcali, se va a fijar el colorante reactivo en el algodón. Ajá. Pero a su vez estamos dándole el medio apropiado al colorante disperso que no se fijó por medio de este álcali. Vamos a favorecer el que se elimine en el lavado todo el colorante disperso no fijado. ¿Sí? Lo estamos impregnando de este álcali para que en el lavado ya se caiga, se puede eliminar y después ya se seca en las tamboras de secado final. Ahora, el otro es impregnar con rayos infrarrojos, impregnar en el fular el colorante disperso, luego se usa un presecado con infrarrojos, luego el secado y luego el termofijado, todo esto para el poliéster. Y después se impregna el colorante con álcali, el colorante reactivo con álcali, igual se preseca, se seca y se fija. Se fija ya sea por medio de un vapor saturado o se fija por medio de calor seco, cualquiera de los dos. Que ese pues no es tan empleado, porque pues sí es más largo. Lo ideal es el que está en medio. Termofijar, después impregnar nada más el químico, o sea, el álcali, y luego vaporizar. Porque aquí es hacer lo mismo dos veces, una primero para el disperso y otra después para el reactivo, y ya después finalmente, después de fijar el colorante reactivo, ya damos el lavado y el secado final. Profesora, disculpe, no sé en sí si ya lo haya dicho, pero el secado y el presecado infrarrojo, ¿cómo influyen en el colorante? Bueno, no sé si ya lo dijo. A ver, O sea, el presecado, el infrarrojo. Ajá, sí. El presecado con rayos infrarrojos es unos segundos, ¿eh? Puede ser máximo 10 segundos. O sea, imagínense que son unas placas que puedan tener 1,5 metros o 2 metros de largo, que están puestas una frente a otra en paralelo, de manera vertical, y pasa la tela en medio de ellas. Y pues estamos hablando de que la tela va a pasar a una velocidad de 25, 30, 40 o 50 metros por minuto. ¿Cuántos segundos crees que puedan estar en contacto de las placas? Que no están en contacto, ¿eh? Les digo, hay una separación entre ellas. Simplemente es exponer la tela a una fuente de calor homogénea por ambos lados para que no haya migración del color. ¿Qué se busca con este presecado? Que logremos eliminar un 25 a un 30% de humedad. Por ejemplo, si tú usaste un pick-up en tu tela de 60%, vamos a decir, o sea, a la hora que pasaste tu tela, le diste una presión en el fular, en los rodillos del fular, para que quedara solamente
un 60% de tu solución de color, ¿no? 60% en base a qué? Al peso de la tela seca. O sea, se supone que tu tela seca, a la hora de absorber en la tina del fular, está absorbiendo lo mismo que su peso, pero en la solución de color, ¿no? O sea, otro tanto de su peso. Entonces, cuando pasa los rodillos exprimidores, pues pesa lo doble, ¿no? Porque pesa lo que pesa la tela más lo que pesa lo que absorbió de solución de color, que es otro tanto de lo que pesa la tela. Bueno, ahí se exprime la tela en una proporción tal, o sea, una presión tal para eliminar un 40% de la humedad. Entonces te queda tu tela con un 60% de humedad. Es mucha humedad. Y como es mucha humedad, es muy fácil que pueda migrar hacia los extremos o hacia una cara de la tela, ¿sí? Y entonces tu tela puede quedar doble cara, por un lado más clara y por el otro lado más oscura. Y eso va a pasar en el secado. Si tú no tienes bien nivelado el calor en todo tu secado. Si hay más calor en un área, pues ahí se va a empezar a secar más rápido. ¿Y qué va a pasar con el resto del color que está en solución todavía? Pues va a migrar hacia el lado que se está secando más rápido. Eso es obvio. Entonces, para evitar eso, se quita otro porcentaje de humedad. ¿Y cómo se elimina? Con ese presecado. Ese presecado te permite todavía reducir de un 20 hasta un 30% de humedad. Vamos a decir que le quitas un 30% de humedad en el presecado. Entonces ya tu tela va a pasar al secado con nada más un 30% de humedad. Eso ayuda a que baje el problema de migración, ¿sí? Ya va a ir con menos probabilidades de que el colorante migre en el secado, ¿sí? Y entonces, si tu secador está bien regulado el calor, que esté uniforme en toda el área del secado, pues no vas a tener problemas de migración. Y de ahí ya pasa al termofijado. Pero la tela tiene que quedar muy bien seca. No tiene que tener ya nada de humedad. Tiene que quedar muy bien seca porque en el termofijado solamente son 60 segundos de termofijado cuando mucho. Entonces, si entra húmeda la tela, no se va a alcanzar a termofijar bien la tela, porque la tela no va a llegar a recibir los 220 grados centígrados. ¿Por qué? Porque hay humedad. Entonces no vas a alcanzar la temperatura de termofijado en la tela. Entonces, para que alcance esa temperatura, tendrá que secarse bien la tela para que puedas asegurar que esos 60 segundos de termofijado o a veces menos de 60 segundos esté realmente recibiendo el calor de los 200 grados centígrados o los 220, lo que se le esté poniendo. Ajá. Para que de esa manera se pueda asegurar un buen fijado del colorante disperso. Si no, en el lavado vas a tirar mucho color que no alcanzó a fijarse. Y te puede quedar tu tono con baja intensidad. Ajá. Ahora sí, está entendido para qué es la función del presecado y el secado.
Sí, profesora, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí quedó bien? ¿Claro? Sí, profesora. Sí, gracias. Entonces, como les digo, son tres, ahora sí que tres fuentes de calor. La primera, que es el presecado, su función es eliminar hasta un 30% de humedad de la tela. En el secado tenemos que secar, como su nombre lo dice, eliminar ese porcentaje restante de la tela de humedad. Ajá. O sea, que si está entrando con 30% todavía de humedad, hay que eliminar totalmente ese 30% de humedad y de manera uniforme para evitar migración. Y ya en el termofijado ya va a quedar una fijación uniforme del colorante disperso en el poliéster, que puede ser desde 200 a 220 grados centígrados. Ajá. Y estaremos seguros de que en el termofijado está recibiendo realmente 220 grados centígrados, porque ya la tela está entrando realmente seca al termofijado. Ajá. ¿Lee la parte de abajo? ¿O ya la leyeron? Ya, profesora, ya la leí. Sí. Ah, ok. Ahora vamos a ver lo que es en sí los cuidados del pad wash. ¿Quién lee todo lo de los cuidados del pad wash? Si gusta, lo puedo leer. Sí, claro, ¿quién eres? López Landón, Armando. Ah, Armando. Ok, adelante, Armando. Sí. Procesos Cold Pad Batch con colorantes reactivos. El proceso de tintura mediante Cold Pad Batch descarga por su sencillez teórica de aplicación el baño que se genera a partir de la mezcla de colorantes reactivos y el álcali fijador se aplican de manera uniforme sobre el tejido celulósico con un fular. La fijación en este tipo de procedimientos se lleva a cabo en un periodo comprendido entre 6 y 24 horas, en el cual se establece y consolida el enlace químico entre el colorante y el tejido. Ok. Síguele. Características del proceso Cold Pad Batch. Tras esta etapa, el colorante no fijado, es decir, el colorante hidrolizado, se elimina en el lavado que se estudiará más adelante. En la industria textil, muchas de las empresas desarrollan el proceso de tintura mediante procesos continuos, pero el método Pad Batch posee las siguientes características. Es un proceso más económico que el Pad Drip Pad Steam y el Pad Thermofix. Menor energía consumida. Proceso más económico en cuanto a tintura de partidas de longitud corta-media. Incrementa la capacidad de producción con la mínima inversión inicial y con una reducción considerable de costes unitarios en cuanto a productos, materias primas y maquinaria. Entonces, ven las ventajas que tiene el pad wash, por eso es que sí se usa mucho. Síguele. Otro de los puntos a favor de la tintura mediante este proceso es que el agua residual generada contiene mucha menor cantidad de productos contaminantes y electrolitos que la generada mediante procesos como tintura por agotamiento o Pad Dry Pad Steam. En cuanto a los elementos necesarios para llevar a cabo este sencillo proceso, resulta imprescindible hablar de los colorantes, el álcali y las condiciones que deben darse y las propiedades que aportan, y que provocan la obtención de un rendimiento elevado y la calidad propia del proceso. Entre ellas destacan: fácil manipulación de los productos químicos,
y colorantes empleados para la preparación del baño, además de su sencillez en cuanto a la limpieza del fular, puesto que los residuos obtenidos son de fácil eliminación y no contaminantes. Ya. Debido a las idóneas condiciones de trabajo, permite combinación de todo tipo de colorantes afines entre sí, pues el proceso no provocará variaciones en parámetros que afecten en el rendimiento de los mismos. Ahí está. Buena solubilidad bajo las condiciones de aplicación que evita posibles precipitaciones en el baño. Muy buena compatibilidad y una afinidad media-baja que permite minimizar problemas como el talling. Muy buena estabilidad del baño y estabilidad del enlace entre el colorante y la fibra. Proporciona una rápida fijación, provocando productividad óptima. Gran resistencia al lavado y sencilla eliminación del colorante hidrolizado y de los restos de álcali. Ok. Como ven, pues el colorante reactivo es muy adecuado para este tipo de procesos. Ya. Para la elección del álcali correcto se debe tener en cuenta los siguientes factores que se mencionan a continuación. La disponibilidad de una bomba de dosificación, condiciones locales de trabajo, puesto que la temperatura ambiente influirá en las propiedades del baño, el tiempo de fijación requerido, el impacto ambiental producido por los diferentes compuestos químicos empleados y la reproductividad de los estudios realizados. Ok. Aquí sí, precisamente la existencia de una bomba dosificadora nos va a permitir qué álcali usar, ¿sí? Porque si no contamos con ese dosificador, pues no podríamos usar un álcali fuerte como usar sosa o incluso carbonato de sodio. ¿Por qué? Porque estamos usando colorantes de alta reactividad también. Claro que podemos usarlos de baja reactividad, pero el tiempo que puede durar la estabilidad de la solución de color es baja. Claro que el pad wash se usa para producciones de metrajes no muy largos, sino más bien cortos o medios, como se mencionaba, ¿no? Pero aún así, para no tener problemas de que se nos esté hidrolizando el color, porque ese nos daría un problema que le llamamos punta cola, o sea, o el degradé que le llaman, que quiere decir que al principio va a salir los primeros metros muy intensos y de ahí va a ir disminuyendo la intensidad del tono. ¿Por qué? Por la hidrolización que va teniendo con el tiempo la solución de color. Entonces, si por ejemplo no tenemos dosificador, tendríamos que poner un álcali débil, y no una cantidad fuerte, sino baja, como puede ser el bicarbonato de sodio. Pero pues sí, lo ideal es que si uno se va a dedicar a realizar producciones en este tipo de procesos, pues lo mejor es contar con un dosificador para evitar problemas y asegurar una buena calidad de nuestra producción. ¿Sí? De hecho, esta tabla precisamente habla de eso, ¿no? En qué condiciones sí necesitaríamos una bomba dosificadora y en qué condiciones
podríamos aguantar a terminar de pasar toda nuestra partida sin que se vea afectada, como es el caso de aquí del medio, ¿no? Aquí estamos hablando de un silicato de sodio con sosa cáustica y estamos hablando de un colorante de fijación lenta, o sea, de baja reactividad, por decir. ¿Como cuál? Como los Procyon HE, los monoclorotriacina, pues. Y otros que hay de reactividad baja, ¿no? Entonces, ese le podemos meter, ok, el silicato y la sosa, claro, menor cantidad, y con él vamos a tener, claro, acuérdense, en frío, vamos a tener una estabilidad del baño desde 2 hasta 3 horas. Y en ese tiempo, pues ya pasamos toda nuestra tela, ¿no? Estoy hablando de metrajes cortos. Y en fijaciones rápidas, o sea, con colorantes de alta reactividad, pues sí necesitamos el dosificador. Sea con sosa, o sea y silicato, o con sosa y carbonato, de todas maneras, se necesita la bomba. ¿Por qué? Porque estamos viendo que solo son pequeños minutos, que unos cuantos minutos la estabilidad del baño y ya empieza a hidrolizarse. Entonces ya vamos a tener problemas. Pero si queremos en las de rápida fijación aventarnos 24 horas se puede hacer metiéndole un álcali débil. Y estoy hablando ya ni siquiera de carbonato, sino un bicarbonato. ¿Sí? O sea, ahí va a depender mucho el equipo con el que contemos, qué tipo de colorante vamos a meter, si es de alta reactividad, si es de baja. Pero vamos, si no tenemos bomba dosificadora, pues mejor no metemos un Procyon MX que es de alta reactividad. Mejor nos vamos a un Procyon HE, un monoclorotriacina, y nos quitamos de broncas, ¿no? Y metemos como álcali, pues el carbonato de sodio. No metemos sosa. ¿Sí me entienden? Es que ahí todo va a depender de lo que se cuente. Ahora quiero ver con ustedes, antes de que se acabe la clase, el martes tendríamos laboratorio, y yo creo que ya va a ser el último. Pues es que ya ¿cuántas semanas quedan para acabar el semestre? 3 semanas. Entonces yo creo que esta va a ser la última práctica. Y sí voy a ver si tengo gente que me quiera ayudar para mañana. Si pueden ser los mismos, porque, hijos, es que el profesor Adrián ya me programó a los mismos que me han ayudado siempre. Entonces quisiera ver si cuento con ustedes para preparar lo de la práctica del martes. ¿De qué hora a qué hora sería, profesora? Sería de las 8 a las 11, esa es la otra cosa, que me dijo que como la maestra Vicky va a tener ¿cómo se llama? Práctica a las 11, que le pusieron esa restricción al profesor, que entonces tendríamos que ir nada más de 8 a 11. Digo, por una parte, pues está bien,
porque ya a las 11 ya se van ustedes. Yo me puedo quedar todavía un ratito más a terminar de hacer algunas cosas que se tuvieran todavía, pero ustedes ya se pueden retirar. Me parece que sí puedo, profesora. Nada más, Sí, ¿habría algún problema que igual que la otra vez esté como que ayudando en eso y escuchando mi clase de las 8? No, no hay ningún problema, hija, claro que sí. Ah, bueno, entonces sí, profesora. Ok, Sí, profesora. Bueno, yo tampoco tengo problema. A ver, ¿quiénes son? Yo soy Samantha. Samantha, ok, para saber qué cuento con Samantha. ¿Quién más? Valeria. Valeria, Sí. ok. Y Brian, es que Brian no vino, ¿verdad? Le mandamos si gusta Por mensaje y favor, al ¿no? ratito ya que le mande un mensaje privado o por el grupo. O por el grupo. Nada más que por el grupo ya me mande el mensaje y me ponga que sí, va mañana. Díganle que es de 8 a 11. ¿Sí? Nada más para que, ya ve que él trabaja y luego tiene que salir corriendo a su trabajo. Díganle que es nada más de 8 a 11. Sí, profesora. Y va a ser poquito, porque miren, vamos a hacer un pad bash. Y quiero ver si pasamos esa misma muestra, bueno, meter otra muestra por el fular para que esa la hagan por termosol. Esperemos que sirva el termosol. O sea, el termosol, el termofijado, la ramita que tenemos ahí. ¿Cómo ven? Sí, profesora, está bien. Eso Mañana. para la clase esta de análisis. O sea, yo lo que quiero es que la misma fórmula la usemos para meterla en una bolsita y que se quede reposando 24 horas, ya después la lavan, y la otra va a ser, ¿cómo se llama? Por termofijado, y ese mismo día, pues es que eso es rápido, ese mismo día la lavan, ¿sí? Pero después ya comparar dónde tuvieron más rendimiento y todo eso. O qué tal les rindió el color en ambos procesos, ¿sí? Que ahí, pues como es rápido en una muestra, pues se supone que deben quedar casi igual, o debe haber a lo mejor mayor rendimiento en la de reposo. Hay que ver, ¿no? ¿Cuál les queda mejor? ¿Les parece? Sí, profesora, está bien. Sí, profesora. Perfecto. Ok. Bueno. Entonces sería el día martes, ¿verdad, profesora, de la siguiente semana? La práctica sí. Ajá. Ah, bueno. Gracias. La práctica sí, y tenemos que estar como las otras veces a las 8 de la mañana. Ajá. Sí, profesora, está bien. Y me van a programar por cualquier cosa de 8 a 2. Y tenemos que apurarnos porque creo que ustedes tienen práctica con el profesor Carlos después a las 2 de la tarde, creo, ¿no? Eso me dijo el profesor Adrián. Sí, eso parece, profesora. Sí, porque me dijo, ahora sí no tienes todo el día. Entonces, por lo mismo, también no quiero meter procesos largos. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿sería la Sí, última está bien. práctica? Pues yo creo que sí, jóvenes. Yo creo que La sí. otra. Yo creo que sí. Sí, hay que hablar con el ingeniero Armenta para que nos autorice otra. Otra y ya. Pues la cosa es ver el tiempo, cómo avanzamos con la teoría y todo eso, para ver si podemos tener otra práctica más. Porque es que si se ponen a ver, ya tenemos el tiempo encima. Vamos a ver cómo vamos. Mañana lo convencemos. No, si no es tanto convencerlo a él, sino analizar cómo están las fechas y lo que tenemos encima, porque ustedes el 70% es el valor del examen
y el otro 30 va a ser las, ¿cómo se llama? El otro 30 va a ser las prácticas, que las presenten, porque esos van a ser sus puntos que les van a ayudar en su calificación. Y entonces, si nada más tenemos tres semanas, ¿cuándo van a presentar sus prácticas? Tienen que prepararlas para presentarlas así como PowerPoint, o sea, en una presentación de PowerPoint. O en la presentación que quieran, pero me las van a presentar así. Entonces, la presentación de las prácticas, ¿para cuándo dijo que era? Pues no he dicho, muchachos. Por eso les digo, pero si hacemos otra práctica, hay que ver qué tiempo tenemos. ¿Sí me entienden? Porque es la fecha del examen más las fechas que sería de presentación. ¿Sí? Déjenme ver, a ver cómo concordamos las fechas. Y hoy es jueves, ¿verdad? Y el lunes lo hablamos. Pero bueno, los que van a ir mañana el viernes, pues mañana vemos fechas y todo eso. A ver cómo dejamos ya las fechas establecidas, ¿les parece? Porque tenemos que establecer ya las fechas de examen y las de su presentación de prácticas. O sea, ya ahorita ya son 3 prácticas, ¿eh? La de pretratamiento, la otra que hicimos el teñido y esta última. ¿Cómo ven? Sí, profesor, está Si bien. hacemos una cuarta práctica, pues tendrán que apurarse a hacer la presentación de esa cuarta práctica. Claro, todo me lo van a juntar en una sola presentación. A ver, práctica 1, paz. Práctica 2, práctica 3, práctica 4. Todas las prácticas en una sola presentación. ¿Cómo ven? Pues sí, si quieres, sí. Sí, profesora, está bien. Le echamos ganas, profesora, no se preocupe. Bueno, sale pues. Pues vamos.